Durante la adolescencia, la niñez, la escuela primaria, el secundario, era tartamudo y sufría de dislexia. Por lo tanto, era todo un problema. Por ejemplo, las lecciones orales, cuando tenía que pasar al frente a dar la lección, porque entre el nerviosismo, la dislexia y el tartamudeo le costaba expresarse. Fue un gran esfuerzo de voluntad de su parte, además de tratamiento médico, y el apoyo de sus padres, pero sobre todo de su padre, quien era vendedor y obviamente quería que su hijo siga sus pasos, incluso salir juntos a vender, vendedor en la calle. El más crudo de los trabajos, de las labores que puede hacer un vendedor: tocar el timbre casa por casa y exponer su speech. Todo ese apoyo permitió que a los 20 años Leonardo Cositorto se consagrase como uno de los mejores vendedores callejeros, primero en Córdoba, que es donde nació, y luego en Buenos Aires, a donde se trasladó, un mercado altamente competitivo que él lo dominó. Tanto que llegó a tener bajo su mando 600 vendedores. Él y 600 vendedores a su disposición. Obviamente, él solamente daba las charlas. Se convirtió en una persona sumamente expresiva, convincente, persuasiva, seductora. Bueno, todas las virtudes de las cuales tiene que tener una persona que se dedica a la venta. Tiene que convencer que incluso algo que no necesitas en absoluto, un plato de comida prácticamente nadie tiene que convencerte que te lo compres. Pero a lo mejor un libro acerca de la Grecia antigua, y vos decís, ¿para qué lo puedo necesitar? Digo, cualquier persona en general, no estoy hablando de académicos o curiosos. Entonces te tiene que convencer. Y Cositorto enseñaba a convencer de que tu máxima necesidad en ese momento era ese manual de la Grecia antigua, de Pitágoras a Platón, supongamos. Y lo hacía. A los 20 años, ya un líder. Después viajó a España, hizo cursos, se especializó, por ejemplo, hizo un curso, se recibió, estudió, porque se estudia para esto, coach ontológico, o el coaching ontológico, que trata prácticamente, por decirlo de algún modo, en la motivación, en resolver trabas personales para desarrollar todo el potencial que cada uno de nosotros, en lo que sea, dispone. Podemos ser capaces de todo, eso es indudable. Así lo dice la ciencia, la experiencia y casos, por ejemplo, como este de Leonardo Cositorto. Capacitado de ese modo en España, volvió a Argentina y creó ahora una organización para entrenar en coach, en motivación personal. Vendía estos cursos y a la vez continuaba vendiendo, en este caso, artículos importados. Hubo un boom, recordarán algunos que tienen más de 40 años, o más de 35, que prácticamente desde la década del 90, al abrir las importaciones, llegaban todos los productos, chucherías, algunas que eran útiles, que son una caja de herramientas, que por supuesto hacías así, a lo mejor se te rompía, digo, con una llave. Y después novedades,
qué sé yo, unos lentes que a lo mejor tenían una sombrillita, cosas así insólitas, graciosas, útiles algunas, y él las vendía. Cuando digo él las vendía, hizo diversas empresas para vender esto. En los últimos prácticamente 10 años, reunió solamente para él, según estimaciones, alrededor de 15 millones de dólares. Reitero, en los últimos 10 años, estamos hablando prácticamente 2014-2015, 15 millones de dólares estamos hablando de alrededor de 180 millones de pesos, alrededor. O sea, es una fortuna para una persona impresionante. ¿Y cómo fue esto? Creando Generación Zoe. Zoe, este nombre. Generación Zoe, que provino de una organización, digo organización, que sí era una institución, llamémosle religiosa. Se llamaba Aviva Zoe, con Z. Ahí, para quienes lo están viendo por internet, por YouTube, ahí vemos, por ejemplo, una imagen. Zoe. Decimos esto de una institución de ciertas características religiosas, por cuanto, por ejemplo, la Asociación de Iglesias Evangélicas de la Argentina y otras de Latinoamérica rechazan absolutamente que este hombre sea cristiano evangélico, mucho menos que sea pastor. La cuestión es que Leonardo Cositorto fundó una iglesia que se llamaba Aviva Zoe. ¿Qué significa Aviva Zoe? Tiene su origen en el Antiguo Testamento o la Biblia, no el Nuevo Testamento, los Evangelios, sino en el Antiguo Testamento. Zoe es una palabra de origen griego, pero se remonta incluso a los arameos. Significa bendecida por la vida, vitalidad, y Aviva Zoe tiene mucho que ver con el avivamiento, la animación espiritual, y Aviva Zoe, la combinación, quería significar la vida en abundancia, porque lo que él aseguraba, citando versículos, palabras del Antiguo Testamento, que son reales, existen, pero bueno, hasta el diablo, hasta Satanás cree en Dios y cita la Biblia. O sea, cualquiera puede citar la Biblia, eso no significa absolutamente nada. Él citaba que el cristianismo que él practicaba, que él daba a conocer, significaba abundancia, significaba ganar dinero, y que él, mediante Generación Zoe, te lo daba. Te daba las herramientas para lograrlo. De Aviva Zoe pasó, ya vamos a ver una imagen en donde, un poco ridiculizándolo, es cierto, una imagen de internet, en donde se lo ve a él en su imagen de pastor, alumbrando la abundancia. Porque esto era lo que prometía y mostrando, o sea, lo que él disponía. Dice, miren, yo era tartamudo, yo era pobre, y miren el auto que tengo, miren el dinero que tengo, y se mostraba él a título personal, y después daba ejemplos y testimonios, etc. Y así nació Generación Zoe. Llegó a crear un Bitcoin, o una criptomoneda,
No es lo mismo, pero con esto queremos referir que es un valor que existe en el mundo. Y él decía que esa moneda, que comenzó con el valor de 30 centavos de dólar, y que, según él, en 2 años llegó a cada moneda, cada Bitcoin, de Soy Cash. Soy Cash. Allí en esa imagen estamos viendo, por ejemplo, él con las monedas, algunas de oro, de Soy Cash. Soy Cash llegó, según la información que él daba y que la organización que presidía ofrecía, llegó de 30 centavos de dólar a cada Bitcoin 55 dólares. O sea, un crecimiento del 5.500%. Bueno, sí, obviamente, parece la abundancia absoluta. Como sea, es indudable que se convirtió en un genio. En un genio aparentemente de las finanzas. Pero luego se comprobó que en realidad era un genio perverso. Perverso porque le estaba robando a la gente. Le estaba estafando, le estafaba. La ilusión que creaba terminaba en estafa. De la ilusión a la estafa. Y luego todo lo que ello significa. Poner los ahorros, por ejemplo, para Generación Zoe, cuya sede en Salta estaba en la calle Pellegrini 782. Vos llegabas y por un mínimo de $400, o sea, no es algo imposible, queremos decir. De tal modo, tal como se está viendo en estos momentos en el juicio, tal como fue condenado en Corrientes a 12 años de prisión, condenado por estafas, eran personas de clase media baja quienes se acercaban y que son las que más sufren. Porque $400 para una persona que dispone de 50 millones de dólares de ahorro, y bueno, se va a quejar, ¿no? Porque se quejan, pero no va a significar que quede en la quiebra. Pero alguien que vive de su trabajo, tiene unos pequeños ahorros, logró acumular, supongamos, $500 a ahorrar, y se inscribe en esto porque le prometieron que con esos $400 al mes va a tener 600. Y de hecho, si ibas, ponías $400, en el acto te llegaba una información que te decía: usted tiene, su dinero ha crecido y dispone de $600, solamente por haberlo puesto. Claro, ¿cuál era la trampa, por así decirlo? Porque en ese momento nadie lo consideraba trampa. Mínimo $400. Mínimo de tiempo para estar dentro del esquema de inversión, 3 años. Si en esos 3 años ibas a tener a un promedio de 7,5 a 10% mensual. Es una locura. Nadie te está dando eso. Ni en las peores épocas. A ver, 2024, 2023, 2022, 2023, si no me equivoco, fue el peor año en donde el dólar llegó, en un año creció el 350%, pero nadie te ofrece. Las tasas de ahorros en los países, en España, por ejemplo, más o menos es un promedio de 2 a 3% anual. En este caso, estamos hablando de 120% anual. ¿Y qué sucede? Que hace 8, 9, 10 años atrás,
las primeras personas obtuvieron esas ganancias. Y el boca a boca logró que dice, sí, te haces millonario. Ni decir si en vez de 400 ponías 1000, o 5000, o 10.000, como hubo casos de poner $10.000. Y ese es el problema. Se llama esquema Ponzi o estafa piramidal. Porque al principio, supongamos 10 personas que pongan $400, o sea, estamos hablando ya de $4.000 depositados. Esos, durante 3 años, han crecido. Vos lo pones, por ejemplo, solamente comprando dólares hace 3 años atrás. Bueno, te crecen 350%. Vos te haces millonario con eso que te dieron. Y te da margen, con eso que invertiste, para esos primeros 10 pagarles. Pero vos tenés la obligación de llevar como mínimo referidos o, en definitiva, tus amigos. Supongamos 3. Entonces, de esos 10, por 3, ya pasamos a 30. Y así se va haciendo la pirámide, va creciendo exponencialmente. No una suma 10 más 10 más 10, sino va creciendo. De 10 a 30, de 30 a 300, de 300 y así. Cuando llega, ya hay fórmulas matemáticas y contables para esto, pero básicamente cuando se llega alrededor de los 50, entre los 30.000 y los, entre los 1.000 y las 3.000 socios, adherentes, como quieran llamarle, víctimas, el sistema fracasa, ya no se le puede dar esas inversiones al resto. Y ahí comienza la estafa. Acá en Salta está juzgado por supuestas estafas a 600 personas. Reales denuncias, 128. El juicio comenzó el lunes de la semana pasada, luego de un montón de peripecias, obviamente. Su defensa cuestionó, puso palos en la rueda, legales, todos recursos legales. Pero bueno, así funciona esto. Y demoró tiempo. El hombre fue detenido, Leonardo Cositorto, el cordobés. En el 2017 fue detenido en República Dominicana. Cuando decimos República Dominicana, imagínense en el acto en playas, arena blanca, sombrillas, pajita, ananá. Bueno, allí al lado del mar fue detenido Leonardo Cositorto. Ya estaba prófugo, porque en Córdoba, porque esto existió en Salta, tenía una sede. Tenía sedes en todo el país. Además de Chile, Bolivia, Paraguay, Chile, ya lo dije, Uruguay, Brasil, Venezuela, Perú, Colombia, Ecuador, prácticamente toda América del Sur. México, Miami, Los Ángeles, España y 2 países asiáticos que ahora no recuerdo. Solamente 85.000 empleados. 65 oficinas solamente en América, Hispanoamérica o América del Sur. Un reinado poderosísimo. Y alrededor del 2016 surgió la primera denuncia, que fue de una fiscal de Córdoba que ordenó su captura internacional. Y así es que lo detuvieron, República Dominicana. En estos momentos está siendo juzgado en Salta por lo que pasó en Salta. El resultado se sumará a la condena a 12 años que ya tiene por un tribunal en Corrientes.
porque lo de Córdoba fue acumulado y llegó a Corrientes. En Salta se lo tramita también a nivel provincial. El crimen, Código Penal. Me voy a detener en esto porque una víctima de estafa puede llegar incluso al suicidio. Sin embargo, es considerado un crimen menor. Esta condena a 12 años en Corrientes es prácticamente inédita, es una de las más duras. Y declaró Leonardo Cositorto y dijo: yo nunca quise estafar a nadie.